donde hay inversión y donde hay títulos, donde estos almacenes generales de depósito, si de alguna manera cumplen funciones de depósito, almacenamiento y custodia de mercancía, pues también tienen prendas de garantías en sus depósitos y también tienen inversiones por parte de bancos y de digamos que del sector financiero como tal. Ellos pueden ser declarantes, ellos pueden presentar declaraciones aduaneras de manera directa sin tener que usar una agencia de aduanas, incluso en algunos casos ellos son agencia de aduanas. En algunos casos ellos son las agencias de aduanas, como lo habíamos mencionado ya, Almaviva, Alpopular, Almagrario, tienen normalmente sus propias agencias de aduanas. Almaviva hay una agencia de aduanas, es depósito habilitado, pero también hay una agencia de aduanas Almaviva. Por ejemplo, Alpopular tiene la agencia de aduanas también. Almagrario tiene su propia, dentro de sus grupos económicos tienen sus propias agencias de aduanas o ellos son a la vez depósito y son a la vez agente aduanero. Los viajeros cuando diligencian la declaración 530 están actuando en calidad de declarantes. ¿Cuál es la declaración 530? La declaración 530 es esa declaración que usted como viajero diligencia antes de ingresar al módulo o antes de llegar al control aduanero en llegadas internacionales o antes de pasar el filtro después de migración. Es decir, es lo que usted declara al ingreso y a la salida del país. Esta declaración 530 ha tenido muchas modificaciones. Ahora no se tiene que presentar esa declaración 530, sino en algunas circunstancias, no en todas. Por ejemplo, cuando usted trae mercancía en cantidades comerciales y requiere declararlas para que le hagan un cambio de régimen a una importación ordinaria y común y corriente. ¿Cuándo más? Cuando usted porta consigo, bien sea que saque o bien sea que entre al país, una suma en moneda extranjera superior a 2.000, a $10.000. $10.000 o su equivalente en otra moneda. Si usted va a sacar 9.999, no tiene que presentar la declaración 530. O va a ingresar 9.999, no tiene que presentarla. Ojo, esto es de manera individual o por grupo familiar. Entonces, la declaración 530 ya no la tiene que llenar todo el mundo, solamente la diligencia, aquel viajero que tiene que realizar un trámite de una importación temporal o una exportación temporal o declarar divisas o cuando trae mercancía en unidades comerciales que requiera solicitar el servicio de cambio de régimen únicamente. Si el viajero lo único que trae son sus artículos de uso personal o va a sacar única y exclusivamente sus artículos de uso personal, la declaración 530 ya no se presenta. De los que están aquí en el grupo de estudio y han trabajado o trabajan en viajeros, pueden darnos fe, ayudarnos, contándonos cómo han solucionado, cómo ha sido muy bueno para agilizar el servicio aduanero en las salas internacionales y en los puertos con los cruceros y todo esto, porque es que cuando todos los viajeros tenían que diligenciar y presentar la declaración de viajeros 530, es bastante complejo. O un motivo adicional por el que el viajero debe presentar la declaración 530 es cuando trae equipaje no acompañado. Es fundamental que la presente cuando trae equipaje no acompañado. Ese ha sido uno de los, digamos, de los problemas que hemos tenido, porque hemos tenido viajeros que llegan al aeropuerto
les preguntamos que si tiene algo para declarar, dicen que no, no nos presentan la declaración 530, salen derecho y después les llega el equipaje al otro día, a la semana, van a carga a reclamar su equipaje, le presentan el equipaje al inspector, el inspector le pide la declaración 530, inmediatamente dicen, ah, no, yo no la diligencié, a mí me dijeron que eso ya no se tenía que diligenciar. Que quede bien, bien claro, cuando se trae equipaje no acompañado, se debe de diligenciar la declaración 530. La declaración 530 es la declaración que presentan los viajeros. ¿Por qué hablo de los viajeros acá? Porque ellos son declarantes. ¿Dónde declaran? En la declaración 530. ¿Listo? Pues Eh, recuerde que también se debe declarar siempre que traigan mascotas, también debe presentar la declaración. Perfecto, perfecto, Luis. Gracias por esa intervención. Las mascotas, se me escapaban las mascotas. Muchas personas creen que por traer una mascota no la tienen que declarar. Es más, además de que la tienen que declarar, tienen que someterse a los controles que establece el ICA. Y si la mascota llegó por carga o viene posteriormente, porque muchas veces la mandan en un vuelo de carga como equipaje, con mayor razón tienen que declararla. Exactamente, muy, muy buena el aporte. Los turistas en la importación de vehículos de turismo son declarantes porque al momento en que los turistas están ingresando por los puntos de frontera. Nosotros tenemos muchos viajeros que se vienen desde Estados Unidos en sus motos o en sus vehículos y van a dar un paseo por toda Sudamérica, o gente que llega en su propio yate y que, bueno, en su propio, en sus propio, en su propio vehículo. Tenemos varias personas que se dan ese lujo de viajar en su avión de turista. Ellos al momento de ingresar al país en la aduana de frontera le autorizan el término de permanencia o en la aduana de arribo del medio de transporte. Ese término de permanencia lo autorizan también en una declaración de turista y en esa declaración al firmar, al comprometerse en ellos a cumplir con la regulación aduanera de que tienen que volver a salir con el vehículo durante el tiempo que le dé la autoridad aduanera, que normalmente es el mismo tiempo que le da Migración Colombia para estar en Colombia. Al firmar ese documento, eso es una declaración. Los turistas se convierten en declarantes. Los consignatarios de las entregas urgentes, lo mismo que los servicios postales, en las guías aéreas, en los BLs y en las cartaportes que manejan los servicios postales 472, DHL, FedEx y en los consignatarios de entregas urgentes, en estas declaraciones, tanto en la guía como en la declaración de entrega urgente, simplificada de entrega urgente, esas firmas que estampan sus representantes legales o que en este caso los delegados, porque obviamente el representante legal de 472, perdón, no va a estar en el aeropuerto, ni de Avianca, por ejemplo, en las entregas urgentes, pero quienes están facultados para hacerlo, cuando presentan la entrega urgente, firman. Es que la declaración se suscribe con la firma. La firma es el acto en el que una persona voluntariamente se obliga a cumplir con unas obligaciones, bien sea como persona natural o como bien sea en representación jurídica. Entonces, son también declarantes. Las entidades son declarantes. Los agentes diplomáticos son declarantes, pero yo ahí sí tengo como una observación, digamos, un poco, esa es una opinión personal y es por efectos académicos. Si ustedes conocen bien el régimen de los agentes diplomáticos, estos son unos funcionarios que tienen unas facultades supremamente amplias y que
gozan de algo que podríamos llamar como una especie de inmunidad, pero esa inmunidad, en mi opinión, en algunos casos no se maneja lo más transparente posible. Y con algunas excepciones, porque no siempre es así, no voy pues aquí a generalizar. Pero cuando llega un diplomático, él cree que por ser diplomático no está sujeto a los controles aduaneros y ellos dicen, no, yo gozo de valija, lo que se conoce en el argot del comercio internacional como valija diplomática. Entonces, yo ingreso derechito. Y hay veces que es complejo hacerle controles a los diplomáticos y a los agentes consulares, porque realmente son unos funcionarios como si fueran de otro nivel, por así decirlo. Es complejo y me parece, en mi opinión, que se está haciendo a los agentes diplomáticos, se les hace un tratamiento demasiado preferencial, que si uno va a esos tratamientos tan preferenciales, podrían llegar a terminar siendo violatorios del derecho de igualdad, porque pues cuando llega un diplomático, hágase de cuenta pues que hubiera llegado no sé quién, pues habría que pedirle como hasta ¿cómo se dice? El autógrafo. Bueno, lo digo de una manera jocosa y de una manera, pues, que es mi simple opinión personal, pero esos agentes diplomáticos en teoría son declarantes y lo que traen en sus valijas diplomáticas lo debieran declarar, pero para serles sinceros, no siempre es así, es más, casi nunca es así, pero bueno. Normalmente los agentes diplomáticos son personas supremamente allegadas al presidente de la República, en la gran mayoría de los casos, especialmente los cónsules y obviamente los embajadores. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que estudiarlas, pero que siguen estando en el marco de el deber ser y no en el marco del ser. Las empresas de transportes que se encuentren autorizadas, inscritas por la DIAN para realizar cabotajes, firman las declaraciones de cabotaje. La declaración de tránsito aduanero en la modalidad cabotaje. Esas empresas las firman, las suscriben, lo mismo las empresas que están autorizadas para el transbordo de la mercancía, cambiar un vehículo, cambiar una mercancía de un medio de transporte a otro medio de transporte. Los comerciantes, ¿de qué trata el artículo 508 y 530 para la presentación simplificada de importación? Les hablaba, estos son comerciantes que hacen operaciones entre zona franca y el territorio aduanero nacional en lo relacionado con aquellos bienes a los que se hizo uso del IVA, se envió a zona franca y después regresa al país, tienen que presentar una declaración simplificada de importación. Los raizales son declarantes, ¿declaran dónde? En la declaración simplificada de importación. Pero quienes compramos mercancía en calidad o quienes compran mercancía en Colombia en calidad de comerciantes a los raizales, a las personas asentadas en San Andrés, también son declarantes. ¿Dónde? En las facturas de nacionalización. Quienes hacen programas especiales, quienes están desarrollando programas especiales de exportación y lo relacionado con el Plan Vallejo, todo lo que tiene que ver con esa normatividad que expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para incentivar las exportaciones, son declarantes y firman como declarantes. Y les decía, quienes son autores de obras y van a exportar o van a importar obras, también son declarantes y tienen que tener unos permisos especiales para poder hacer este tipo
operaciones de comercio exterior, dado que del país han salido mucho de nuestro patrimonio cultural de manera ilegal, y también se han llegado a encontrar en el país bienes que hacen parte de la cultura de otros países. Entonces, las personas que son autores de estas obras son declarantes y deben de actuar como tal. Y finalmente los consorcios y las uniones temporales, yo les hablaba, tiene que ver con unos grupos empresariales que se unen para desarrollar grandes proyectos, y que las importaciones que lleguen para ese proyecto, independientemente de que se haga a través de una de esas sociedades, el consorcio como tal es declarante cuando la mercancía llega para ese proyecto y es el consorcio como tal el que está haciendo la importación. Entonces, en términos generales, estos son los declarantes. Ojo, diferente a los usuarios del comercio exterior, que el decreto 1165 los llama usuarios del comercio exterior, pero realmente el convenio de Kioto los llama operadores del comercio exterior o usuarios de la función aduanera. Acá, de manera de pronto un poco errática, lo llaman usuarios del comercio exterior. Me parece una denominación supremamente inadecuada, porque usuarios del comercio exterior somos todos. ¿Quiénes son los usuarios del comercio exterior? Todo incluso el que consuma un artículo importado es usuario del comercio exterior, porque ese artículo que está consumiendo, que está usando, pasó por una serie de procedimientos aduaneros hasta que llegó a sus manos, y como tal, él tiene la responsabilidad en un momento dado de informar cuál es la procedencia de ese bien o de ese artículo que está usando. Entonces nosotros podemos casi que ser unos usuarios indirectos, como los habíamos dicho, pero terminaríamos haciendo uso. Pero bueno, el 1165 lo llama usuarios del comercio exterior. A mí me gusta más la definición que venía en el decreto 390 anterior. El 390, les hago la claridad, yo critico mucho el decreto 390, que es el anterior, y reitero que lo critico fue porque lo sacaron a la carrera para cumplir con las exigencias de la OCDE, porque uno de los requisitos que le faltaba a Colombia por cumplir era acomodarse a convenio de Kioto revisado y a las directrices de la OMA. Entonces sacaron el 390 sin tener un sistema informático aduanero listo. Por eso ese 390 lo tuvieron que reemplazar por el 1165, porque finalmente era un enredo. Pero les digo, el decreto 390 en su estructura cumplía muchas de los requisitos de convenio de Kioto. Entonces, el decreto en la parte orgánica del decreto, el decreto 390 no está mal diseñado, está bien pensado, y el decreto 390 tiene muchas cosas que actualiza la regulación aduanera. El problema, como les digo, del decreto 390 fue que lo sacaron sin que estuvieran los sistemas informáticos aduaneros listos, y eso dio pie para que unos artículos comenzaran a regir en el mismo momento en que salió el decreto, otros comenzaron a regir a los 6 meses, otros al año, otros a los 5 años, otros cuando estuviera vigente el sistema informático aduanero. Y bueno, eso fue lo que hizo que el decreto 390, que estaba bien pensado, se terminara convirtiendo casi que en el culmen de la inseguridad jurídica más pasmosa. Pero en la estructura del decreto 390 ya se adecuaban muchos de los requerimientos de Kioto revisado, y de la Organización Mundial del Comercio y de la propia OMA. Entonces yo pienso que ante un próximo decreto, presumiría yo, que se retomarían muchas cosas del decreto 390, pero vamos a ver pues qué pasa. Digamos que hasta acá es lo relacionado con los declarantes, con las personas naturales y jurídicas que están
legitimadas para presentar declaraciones aduaneras o que de alguna manera desarrollan operaciones de comercio exterior y que la forma como se materializan esas operaciones de comercio exterior es a través de una declaración aduanera. Fíjense, yo estoy hablando de declaraciones aduaneras. ¿Por qué? Porque declaraciones aduaneras pueden ser varios tipos. Puede ser la declaración de importación, puede ser la declaración de exportación, puede ser la declaración 530 de viajeros, puede ser la declaración de tráfico postal, puede ser la declaración de entregas urgentes, puede ser la declaración simplificada de importación en zona franca o la declaración simplificada de importación de la mercancía que llega a San Andrés, o puede ser la factura de nacionalización, o puede ser la declaración de tránsito aduanero, o la declaración de transporte multimodal, o entonces fíjense que el término genérico es declaración aduanera, pero ya el término particular es la declaración específica de cada proceso aduanero. ¿Listo? ¿Alguna duda por el momento o todo está claramente confuso? La verdad, de pronto tienen alguna dudita para pasar ya de tema. Bueno, entonces aquí acabamos de ver lo relacionado con los declarantes, Le reitero, los declarantes, el término declarante o el concepto de declarante está unido a una declaración aduanera. Los usuarios aduaneros, mal llamados usuarios aduaneros, o los operadores de comercio exterior, más bien, yo prefiero llamarlos operadores de comercio exterior, me gusta más ese término, son ya quienes intervienen en el proceso logístico del comercio exterior. El agente de carga internacional, el depósito, el transportador, la agencia de aduanas, pero como operador económico, ya no como declarante, sino como operador económico. Digamos, todos estos que intervienen en la cadena de distribución logística y que intervienen en los trámites aduaneros, esos ya son operadores del comercio exterior. No todos los operadores de comercio exterior son declarantes. Por ejemplo, los depósitos no son declarantes a no ser de que sea un depósito habilitado con vigilancia de la superintendencia, que puede ser depósito y puede ser agencia de aduanas, pero los depósitos no son declarantes. Las transportadoras, cuando están cumpliendo como transportadoras, no son declarantes. Entonces, a ver, tengamos muy claros esos dos conceptos. Una cosa son los declarantes y otra cosa son los operadores del comercio exterior. ¿Alguien levantó por ahí la mano que tenía una preguntita? ¿Quién era? ¿Cuál es la pregunta? Yo, Alexander Roldán. Alexander, cuéntame, Alexander. Sí. Mire, don Moisés, buenas tardes. La pregunta mía es como cuando se va, o sea, cuando van a importar muestras, o sea, cuando hay ferias, cuando hay eventos, muestras muestras de ropa, de productos, de tecnología. ¿Ya? Sí, o sea, es decir, vea, aquí casualmente en Medellín hay muchas ferias en Plaza Mayor. Hay que Feria de las Dos Ruedas, que Colombia Moda, que Colombia Sí, Tex. Entonces, para esos eventos llegan cantidad de viajeros con muestras. Cantidad, pero usted no se imagina la cantidad tan. Llegan 400, 500, 1000, 2000 viajeros que van para Plaza Mayor a exponer sus productos y traen muestras. ¿Qué pasa con esas muestras?
Con el hecho de que traigan esas muestras, esos viajeros tienen que presentar la declaración 530 en viajeros. Y en viajeros se les hace una importación temporal, pero a la mano del viajero, y se le estampa un sello en el pasaporte que dice trámite pendiente, y se autoriza el envío de esas muestras a Plaza Mayor, y Plaza Mayor tiene todo el control para que al momento de que el viajero salga del país se regrese con estas muestras. Hay muchas variables a eso. Hay viajeros que dicen, no, es que yo traigo lapiceros, es que yo traigo unos souvenirs y yo los voy a regalar en la feria, por ejemplo. Todo lo que se quede en Colombia, en Plaza Mayor, se le tiene que hacer un cambio de régimen y se tiene que importar. Ahora, pues digamos que uno tiene que, como les dije desde el principio de las clases, echar mano de los principios de equidad, de justicia, de celeridad, y en muchos casos quien controla Plaza Mayor es el grupo de Zona Franca. Les autoriza, por ejemplo, poder disponer de souvenirs de la empresa que tienen el logo de la empresa o de unos lapiceritos, pero mercancía netamente publicitaria. No podría decir el que está trayendo las muestras, no, yo traje 5.000 camisetas, digamos, tal marca, y se las voy a regalar a los que vengan a la feria. No, eso sí no se puede. Eso sí no se puede porque lo que se vaya a regalar tienen que ser elementos de promoción que no pueden ser, en cantidades exorbitantes, que tiene que tender a una lógica común y que no puede terminar generando una competencia desleal, porque todo este tipo de situaciones, si lo trajera un viajero que no va para una feria internacional o no va para Plaza Mayor, con plena seguridad de que le haríamos cambio de régimen. En lo que tiene que ver con viajeros, en lo que tiene que ver con importaciones, está la modalidad de importación de muestras sin valor comercial, pero ya presentando una declaración de importación. Entonces, pues eso es como en resumidas cuentas lo relacionado con las muestras sin valor comercial, pero no sé si de pronto tú tuvieras una pregunta concreta relacionada como con el tema, o es más o menos eso. No, así está bien, así está bien. Lo que pasa es que hay veces pues que llega muchas inquietudes, que hay gente pues que va a venir a ferias o va a asistir a ferias internacionales, entonces tienen la duda y uno le dice más o menos lo que usted dice, que eso tiene una declaración de importación especial y que tiene unos topes y que hay muestras de en lo que es de insumo en tela, en confección, en electrónica, en tecnología, que ya es un tratamiento pues más claro. Y lo que tú dices, los que salen del país para asistir a una feria internacional, los que están saliendo del país, igualmente se tiene que hacer el trámite en el pasaporte de salida, de trámite de exportación temporal pendiente, y tiene que presentar la declaración 530 del viajero. Y cuando regrese el viajero, tiene que traer consigo esa mercancía. En estos momentos estamos haciendo un control porque uno se da cuenta que quienes ingresan muestras sin valor comercial al país normalmente son extranjeros, pues que no hablan el idioma, no se documentan bien, y muchas veces vienen, dejan las muestras en Colombia y se vuelven a ir. Y les queda ese sello de trámite de importación en trámite, y esa mercancía queda en el país ilegal, se van sin la mercancía. Entonces, esos controles hay que hacerlos, en las aduanas hay que hacerlos, y es un poco complejo porque cuando las muestras en valor comercial que se ingresen al país, las deben de ingresar no residentes en Colombia. Entonces, los no residentes en Colombia simplemente vienen, hacen su exposición, su presentación, y en algunos casos
dejan esas muestras acá. Y eso genera un tema muy complejo porque, en teoría, si la autoridad aduanera sabe dónde está esa mercancía, tiene que ir fiscalización aduanera a hacer aprehensión de esa mercancía. Esa mercancía está ilegal en el país. Listo. Bueno, Bueno, gracias. dale, Alex, con mucho gusto. Entonces, cerrado este tema de los declarantes, vamos a comenzar a mirar un poco el tema de esos operadores del comercio exterior, de esos lugares que autorizados o habilitados. Lugares ¿Quién me habilitados. responde? De esos lugares habilitados. Habilitados, porque los lugares se habilitan y las personas se autorizan. Listo, porque es un lenguaje que a veces se enreda. Esos lugares habilitados son muchos de ellos operadores del comercio exterior. Y nosotros, el decreto 2685 no tenía como operador del comercio exterior a los concesionarios de los lugares habilitados. Por ejemplo, si se daba un arribo ilegal de un avión al aeropuerto El Dorado, al aeropuerto José María Córdoba, digamos que se decomisaba la mercancía, en muchos casos se decomisaba el avión, el medio de transporte, pero al administrador del concesionario pues no tenía ninguna responsabilidad, por así decirlo. Entonces, es bueno comenzar diciendo que ya se generan unas responsabilidades para esos lugares que se habilitan como zona primaria aduanera. Entonces, les voy a compartir esta presentación para que comencemos a ver la zona primaria aduanera. Se está compartiendo mi pantalla. Sí. Sí, señor. Bueno, sí. Entonces, ¿qué son zonas primarias aduaneras? Las zonas primarias aduaneras son lugares del territorio aduanero nacional habilitados por la DIAN para realizar operaciones materiales de recepción, almacenamiento, movilización, embarque de mercancías que entran o salen del país, donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. Fíjense, una zona primaria aduanera es, por ejemplo, el aeropuerto José María Córdoba, el aeropuerto El Dorado, los puertos, el puerto de Cartagena, el puerto de Santa Marta, los puntos de frontera, son zonas primarias aduaneras, los lugares por donde pueden ingresar o salir mercancías de origen extranjero, las que ingresan, o de origen nacional o nacionalizadas las que salen, pero son los lugares por donde única y exclusivamente debe de haber ese comercio exterior, debe de presentarse ese ingreso o esa salida de mercancías. Desde aquí podemos concluir que si una mercancía entra o sale del país por un lugar que no sea una zona primaria aduanera, de hecho, ya es contrabando. De inmediato puede la autoridad aduanera hacer aprehensión y decomiso de esa mercancía. Una trocha, la mercancía que se encuentra en las trochas entre Colombia y Venezuela, eso es un contrabando abierto pero irrefutable porque está siendo trasladado por una zona que no es una zona primaria aduanera. Está pasando por un lugar no habilitado.
Entonces, la mercancía que cruza de un país a otro país por lugares no habilitados es mercancía de la que se puede de inmediato tipificar un contrabando. Casi que no se requiere un acervo probatorio grandísimo. Usted sabe que en derecho hay algo que se llama hechos notorios, hechos evidentes, que no requieren de más pruebas. Entonces, yo digamos que hago un poco de énfasis en términos que para los aduaneros pueden ser como muy fáciles, muy sencillos, pero teniendo en cuenta que tenemos compañeros tributaristas, para que nos acostumbremos a utilizar estos términos de zona primaria, luego más adelante de zona secundaria, hay que hacer la claridad de que la zona primaria aduanera es todos esos lugares habilitados de la DIAN para el almacenamiento, movilización, recepción de mercancías que entran o salen al país. En esa Entonces, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre aprehensión y decomiso? ¿Cuál sería la diferencia marcada entre las dos? Bueno, la diferencia es abismal. La diferencia es como el día y la noche. ¿Por qué? La aprehensión es una medida cautelar. Cuando la DIAN aprende mercancías, la DIAN lo que hace es simplemente tomar posesión de esa mercancía para custodiarla, para preservarla, mientras se surte todo el proceso de definición de situación jurídica de esa mercancía. Es una medida de cautela. ¿Por qué? Porque al final del proceso es que se va a definir si la mercancía es o no es contrabando. Cuando usted hace la aprehensión de una mercancía, usted no está diciendo que la mercancía es de contrabando, no. Cuando usted hace aprehensión de mercancía, está diciendo que la autoridad aduanera va a reservar esa mercancía para que se inicie todo el proceso probatorio, para que el usuario pueda aportar las pruebas, le pueda acreditar a la DIAN que esa mercancía está legalmente importada y después de un proceso probatorio, la entidad defina si efectivamente la mercancía se encuentra declarada en una declaración aduanera. Entonces, mientras se practica la medida cautelar, el dueño de la mercancía sigue siendo el propietario de la mercancía. Así esté en un depósito habilitado, en un depósito donde la DIAN tiene convenio para guardarla mientras tanto, el propietario sigue siendo al que se le hizo la aprehensión. Lo que pasa es que está siendo custodiada por la DIAN, pero el decomiso es posterior. El decomiso es cuando ya se surtió todo el proceso y el interesado al que se le hizo la aprehensión de la mercancía no pudo acreditarle a la DIAN que la mercancía estuvo bien importada. Entonces, transcurrido el término, la DIAN expide una resolución de entrega si el usuario pudo probar que la mercancía estuvo bien importada, o de decomiso si la mercancía efectivamente cumple con toda la tipificación para declararla de decomiso. Es decir, no se probó que hubiera sido bien importada. A partir de ahí es que la mercancía está decomisada, a partir de la resolución de decomiso. Y mucha gente dice, es que ayer le decomisaron la mercancía a un amigo. ¿Se le decomisaron? ¿Cómo así que le decomisaron? Sí, se le llevaron los tenis. No, no le decomisaron, le aprehendieron la mercancía. El decomiso viene posteriormente cuando la DIAN expide un acto administrativo, una resolución de decomiso, ya declarando que la mercancía ingresó ilegal al país y se le da todos los recursos ante la jurídica y realmente la resolución de decomiso tiene que dar espera a que quede ejecutoriado. ¿Qué es quedar ejecutoriado? Ejecutoriado es que el usuario ejerza todo el derecho de defensa y contradicción. Y si superado todo el tiempo que se le otorga en la resolución de decomiso para que el usuario presente el recurso de reconsideración, que así se llama,
es un recurso muy especial porque casi no existe en ningún trámite, pero en aduana se llama recurso de reconsideración. La división jurídica resuelve ese recurso. En teoría, la mercancía todavía no está decomisada a favor de la nación porque están pendientes los recursos. Una vez se resuelvan los recursos y se quede ejecutoriada esa resolución de decomiso, ahí sí la mercancía está decomisada y ya sí hace parte pues ya es del Estado, ya su titular, su propietario viene a ser el Estado, que después le tiene que hacer la respectiva asignación a esa mercancía. Que eso es un tema ya un poco más adelante, que es cuando ya la mercancía en algunos casos se dona, en otros casos se destruye, en otros casos se asigna a otras entidades, en fin. Pero entonces, esa es como la diferencia. No sé si te quedó claro cuál es la Totalmente, diferencia entre ambos. totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces, en esas zonas primarias aduaneras, además de que son zonas por donde, les reitero, son las únicas habilitadas para que ingrese y salga mercancía desde y hacia el territorio aduanero nacional y desde el exterior. En esos lugares también se habilitan unos lugares expresamente para esa salida o para ese ingreso de mercancías. Entonces, las zonas primarias aduaneras son lugares bajo plena potestad y pleno control aduanero. Entonces, uno a veces se encuentra con una situación como, por ejemplo, está uno en un aeropuerto internacional. Yo hablo mucho de los aeropuertos internacionales, es porque es donde tengo la gran mayoría de la experiencia, pero quien esté aquí en un puerto nos puede contar su experiencia desde los puertos, porque para serle sincero, en puerto he estado muy poco y me gustaría que si en alguno de estos temas algún compañero que ejerza funciones en un puerto nos quiere dar su opinión o nos quiere ampliar los conocimientos, yo se lo agradezco, porque digamos que con lo de los puertos a veces me quedo un poco corto, dada que no tengo tanta experiencia en la operatividad de los puertos. Pero entonces, por ejemplo, en los aeropuertos, uno en muchos casos se encuentra con disyuntivas como, por ejemplo, ¿qué hace un usuario aduanero? Perdón, ¿qué hace un funcionario aduanero en un muelle nacional, en una sala nacional? Incluso uno se encuentra con que la vigilancia del aeropuerto le dice, bueno, ¿y usted por qué no está en la sala internacional? ¿O usted por qué está en la plataforma en determinado lugar? ¿O usted por qué está cerca del MRO? El MRO son los lugares donde se reparan los aviones. ¿Usted por qué está en un hangar de un interejecutivo, un lugar privado? ¿Qué hace por allá? Pues en principio, el funcionario aduanero puede estar en cualquier lugar del lugar habilitado, porque el lugar habilitado no es la plataforma 1, no es la salida 5, no es, digamos, la parte sur. El lugar habilitado es el aeropuerto José María Córdoba. Y en algunos casos, bajo unos argumentos, digamos, en algunos casos desconociendo la norma y en otros casos desconociendo la autoridad aduanera, otras autoridades aeroportuarias quieren pasar por sobre nosotros, queriendo dar a entender de que nosotros solo tenemos competencias que en la sala internacional o que solo tenemos competencias en carga en las aerolíneas. No, nosotros tenemos competencia en el lugar habilitado y el lugar habilitado es todo el puerto y es todo el aeropuerto. Entonces eso, ahora lo que pasa es que uno también se ha encontrado con circunstancias ajenas al servicio
ajenas a las funciones aduaneras, donde se han llegado a encontrar funcionarios que están en un lugar habilitado donde pueden estar, pero cumpliendo funciones para las que no están debidamente comisionados. Por ejemplo, un funcionario adscrito al régimen de viajeros, si no está autorizado por el jefe de división, por la directora seccional, no tiene que estar haciendo nada en la plataforma de carga, aunque todo sea un lugar habilitado. ¿Me hago entender? O sea, digamos que el lugar habilitado es para potestad aduanera, todo el lugar habilitado, pero cada funcionario tiene que someterse a sus funciones y las funciones están relacionadas con las competencias propias del cargo. Y en el mismo sentido, un funcionario de carga por iniciativa propia, porque quiso, porque no sabe qué está haciendo, no debe en principio estar en la sala de llegadas internacionales. Y eso ha pasado y eso se ha prestado para malos entendidos y no puede estar, a no ser de que se requirió de sus servicios y existe toda la trazabilidad de que se necesitó un apoyo de los compañeros de carga. Entonces, yo hago esta claridad porque se han presentado situaciones complejas, malucas, y además, pues, que sea la oportunidad para dejar estas cositas claras. Entonces, cuando se habilita un lugar para ingreso y salida de mercancía o de viajeros, hay un acto administrativo de habilitación. ¿Quiénes pide ese acto administrativo de habilitación? ¿Quién es la subdirección encargada de habilitar y de autorizar a los usuarios? ¿Cuál es? ¿Quién me sabe decir? No, la Subdirección de Comercio Exterior. La Subdirección de Comercio Exterior. A ver. ¿A qué área pertenece? Mejor dicho, es que no es un área. Registro y control. ¿Registro y control qué es? ¿Es una subdirección o es un grupo o es qué? La Subdirección de Registro Aduanero. De registro aduanero. Es que se me enreda porque antes se llamaba Subdirección de Registro y Control con el 2685. La subdirección de Registro Aduanero es subdirección, ¿verdad? Sí, señor. Es subdirección. Entonces, la habilitación y la autorización yo creo que en todos los casos, no sé en cuál caso no, pero le corresponde a la Subdirección de Registro Aduanero. ¿Quién, les hago esta pregunta de pronto a los compañeros que están ahí en Bogotá, en la subdirección, si hay alguno acá, ¿quién autoriza, ¿cómo se llama eso? A los operadores o los operadores económicos autorizados. ¿Quién los autoriza? La Coordinación OEA. La coordinación OEA. O sea, es decir, hay algunas excepciones a lo que son habilitaciones, autorizaciones. Y el OEA, como es algo tan sui generis, algo tan especial, es la coordinación OEA, que está expresamente para el operador económico autorizado. Deberán limitarse claramente los sitios, zonas, tenemos que ir normalmente la Subdirección de Registro Aduanero manda a las direcciones seccionales a que hagamos visitas, a que constatemos planos, a que miremos demarcaciones físicas. Muchas veces ellos vienen también y hacen la visita, otras veces
nos toca a nosotros, pues nos toca no, nos corresponde dentro de nuestras funciones ayudarles a ellos a constatar alguna información, pero antes de habilitarse un lugar, de habilitarse estos lugares habilitados, se hacen una serie de visitas que se cumpla con toda la rigurosidad aduanera. La autoridad aduanera no hace esto en muchos casos solo. ¿Por qué? Porque cuando son puertos, aeropuertos, puntos de frontera, reitero, están los concesionarios que administran estos puertos, estos muelles, estos puntos de frontera. Y estos concesionarios también tienen que asegurar, por ejemplo, el cerramiento, las entradas y las salidas, los dispositivos electrónicos para asegurar las cámaras, en fin, una serie de medidas que se deben desarrollar para que la DIAN pueda habilitar estos lugares de ingreso y de salida. Bueno, en el caso de la habilitación de ingreso y salida de viajeros, es importante reiterar que no solo es para mercancías, es para personas que también entran y salen del país, que lo deben hacer también por los lugares autorizados, por los lugares habilitados. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que uno no puede ir saliendo o entrando del país por cualquier parte. Tiene que cumplir también con esta rigurosidad, porque además se encuentran en los lugares habilitados para el ingreso y salida de viajeros, se encuentran las autoridades migratorias, en este caso es Migración Colombia. Entonces, la autorización de los aeropuertos tiene una vigencia indefinida. Dice la norma que no se requiere constitución de garantías y tiene que cumplir con todos los requisitos que deben de cumplir los usuarios aduaneros. Todo lo que hemos hablado, todos los requisitos generales están escritos en el RUT. Además de eso, todo lo relacionado con el conocimiento del cliente y con todos los requisitos generales de los usuarios aduaneros. Para la habilitación de muelles o puertos públicos y privados, pues sabemos que eso normalmente, le reitero, es concesionado. Entonces, lo primero que tienen que demostrarle a la entidad es ese acto administrativo mediante el cual se les otorgó esa concesión. No podría cualquier persona jurídica entrar a habilitarse como un lugar habilitado para ingreso de salida sin tener la el respectivo acto que le otorgó la concesión. Entonces es supremamente importante. Los muelles o puertos para entrar en el control aduanero pueden hacer todas las operaciones de ingreso y de salida de viajeros y de mercancías bajo el control aduanero. Entonces, eso es bueno mirarlo. El acto de habilitación de los muelles o puertos para la entrada y salida de mercancías bajo control de la unidad de la DIAN se debe fijar los montos de las garantías en los muelles o en los puertos. Recuerda que en los aeropuertos, en principio, no se constituye esta garantía. Cuando se constituyen este tipo de garantías, son garantías globales, garantías para que respondan por todos sus incumplimientos, por la falla en el servicio aduanero, por todo lo que establezca la norma, pero como su nombre lo indica, es global. Es global, ¿por qué? Porque de alguna manera los puertos y los muelles públicos y privados, incluso los depósitos, son sujetos de una cantidad de usuarios que van a hacer uso de los servicios. Y en cualquier momento el puerto o muelle o depósito habilitado público o privado
puede infringir la regulación aduanera, independientemente del usuario al que se le esté imputando el incumplimiento, independientemente de la falla en el servicio de determinado importador, exportador o determinado medio de transporte que arribó o al muelle sin cumplir las formalidades aduaneras, independientemente de quién sea el dueño, el propietario, hay una responsabilidad. Por esto, esta responsabilidad es global y por eso hay que también constituir una garantía global, bancaria o de compañías de seguros. A mí me parece que hubo un retroceso bastante grande en lo que tiene que ver con las garantías, porque el decreto 390 establecía garantías como por ejemplo prendas, como por ejemplo las mismas garantías con las que se puede garantizar cualquier bien, por ejemplo una letra, por ejemplo, no, en estos momentos el decreto 1165 nuevamente nos devolvió a las compañías bancarias, a las garantías bancarias o de compañías de seguros. Solamente establece estas dos, bancaria o de compañía de seguros. El decreto 390 las amplió muchísimo a otro tipo de garantías. Como les digo, prendas, como por ejemplo documentos en los que uno se compromete, como las letras, en fin, y otro tipo de garantías. Y el 1165 las eliminó nuevamente. En mi opinión, esto es un retroceso. Eso es un retroceso grande porque hay muchos casos en que los bancos, las compañías de seguros se niegan a constituir garantías, se niegan. Entonces, los usuarios se quedan con los brazos atados porque dicen, vea, el banco no me quiso constituir garantía, o la compañía de seguros tampoco. Por ejemplo, la garantía una garantía que existe, que es garantía para reemplazar una aprehensión de mercancía, que existe esa figura, y es que el usuario le puede decir a la DIAN, vea, no me aprenda la mercancía, déjenmela acá, que yo necesito esa máquina pues para mi empresa, pero yo le voy a constituir una garantía en cambio de la aprehensión. Y si finalizando el periodo, toda la investigación y todo el proceso de definición de situación jurídica, resulta que la máquina que yo tengo aquí en mi empresa efectivamente resultó siendo de contrabando, entonces hace efectiva la garantía. Entonces, en casos como ese, muchos bancos y muchas compañías de seguros se niegan a otorgar estas garantías y nadie los puede obligar porque pues hay normatividad expresa en que ellos definen si efectivamente suscriben o no suscriben esa garantía con un usuario determinado. Entonces, en lo relacionado con las garantías, les reitero, en mi opinión, hubo un retroceso muy grande y que debiera la próxima regulación que salga volver a incluir más tipos de garantías diferentes a las bancarias y a las compañías y a las de compañías de seguro. Aquí están los montos de las garantías, es algo muy técnico. Cuando exista una resolución de sanción en firme o se establezca la exigencia de deudas en renta, en materia tributaria, en materia de manera tributaria, de manera cambiaria, se perderán los beneficios señalados y se deberá ajustar la garantía al monto establecido. Todo esto tiene que ver con la parte sancionatoria, que tendremos unas secciones exclusivas del régimen sancionatorio, donde tenemos personas supremamente conocedoras del tema. Hay unas infracciones a los puertos, muelles y puntos de servicio público y privado, y son todo lo que tiene que ver con el mal manejo de las mercancías, con ocultamiento de mercancías, con sustracción de mercancías,
iniciar actividades sin la aprobación de la garantía requerida, sin que estén los actos administrativos en firme y ejecutoriados donde le dan la viabilidad para que comience a funcionar como zona primaria aduanera. Lo mismo cuando son depósitos habilitados. Aquí estamos hablando para los dos casos porque les aplica a los dos casos. Los depósitos habilitados, que son los lugares donde se puede almacenar y custodiar la mercancía, donde se va a hacer el desaduanamiento aduanero. Esto aplica para los dos casos porque los dos casos son lugares habilitados por la DIAN. No constituir las garantías bancarias o de compañías de seguros para el cumplimiento de las obligaciones. Son faltas gravísimas, hay unas faltas graves, otras faltas diferentes. Sobre las faltas no me voy a detener porque me estaría metiendo en un tema que no es en estos momentos el del curso. Bueno, ahora, esto es un poco sobre lo que son las zonas primarias aduaneras. Entonces, las zonas primarias aduaneras como tal están prescritas del artículo 75 al artículo 111 del decreto 1165. Dentro de esas zonas primarias aduaneras tenemos entonces los lugares habilitados, que fueron los que acabamos de ver, que es todo el aeropuerto, que es todo el puerto, que es todo el punto de frontera. Pero dentro de esos puertos, de esos aeropuertos, dentro de esos puntos de frontera, entonces vamos a tener un operador del comercio exterior que también es un actor importantísimo en la cadena de distribución logística, y son los depósitos habilitados. ¿Qué son los depósitos habilitados? Los depósitos habilitados, como se los dije hace un momento, son los lugares autorizados por la autoridad aduanera para el almacenamiento de mercancías bajo el control aduanero. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el depósito habilitado solo hay mercancías bajo control aduanero. No, en un depósito habilitado pueden existir mercancías bajo control aduanero y pueden existir otro tipo de mercancías simplemente almacenadas a cualquier usuario que quiera usar los servicios de un depósito. Lo que pasa es que para efectos aduaneros esa área no es habilitada. Me explico. Un depósito habilitado, cuando la subdirección de registro aduanero lo habilita, señala cuáles son las áreas habilitadas del depósito para almacenar mercancías bajo control aduanero. Pero puede que existan unas áreas que simplemente sea donde, por ejemplo, la gente contrata para guardar una mercancía que tiene en su casa y que no tiene dónde guardarla, o que necesita desocupar la casa y necesita contratar un depósito para que le guarde todo el trasteo mientras, en fin, me hago entender. El hecho de que un depósito sea habilitado no necesariamente implica que todo el depósito tenga que estar habilitado. Nosotros tenemos la experiencia que aquí en el aeropuerto tenemos Almaviva, que es un depósito que es habilitado, pero que tiene un área donde se la tiene de alguna manera alquilada a una empresa que lleva todas las pinturas y lleva todos los insumos para allá. Esa partecita es una parte del depósito que no está bajo control aduanero. ¿Cuál es el depósito habilitado? Lo que está bajo control aduanero. Eso tiene que estar supremamente demarcado, señalado, y la DIAN tiene competencias para ir al lugar no habilitado y mirar a ver si de pronto llega a encontrar mercancías que debieran estar en el lugar habilitado. Tenemos toda la competencia por estar en una zona primaria aduanera. Listo. Pero entonces, quedándonos con el tema del lugar habilitado para control aduanero,
tenemos varios tipos de depósitos. Tenemos los depósitos públicos y los depósitos privados. ¿Qué es un depósito público? Como su nombre lo indica, un depósito donde cualquiera puede ir a hacer procesos de desaduanamiento de mercancías. Cualquier empresa puede contratar los servicios de ese depósito público para que dentro del término de almacenamiento puede presentar una declaración aduanera, que en la mayoría de los casos es una declaración de importación. Un depósito público como Almaviva, como Alpopular, como Concimex, son depósitos a los que llegan mercancías de cualquier usuario y allá se le va a hacer el proceso de desaduanamiento, allá en ese depósito público. Un depósito privado, contrario a lo que estoy diciendo, es un depósito que habilita la DIAN a una empresa en concreto para almacenar sus propias mercancías. Por ejemplo, Sei Jeans en Medellín, que es la empresa que importa insumos y allá mismo fabrican los blue jeans Levi's o Levi's, no sé, tiene su propio depósito privado. Quiere decir que cuando la mercancía llega al aeropuerto José María Córdoba, no pasa a Almaviva, no pasa a Concimex, no pasa a un depósito público, sino que se va directo para Sei Jeans, para su depósito privado, que es una parte de la empresa habilitada por la DIAN. Y que en ese depósito privado también queda mercancía en abandono. Si en el depósito público, al cabo de los 2 meses, sin que se haya presentado el rescate de la mercancía, queda en abandono, pues en el depósito privado, transcurrido el término, también la mercancía queda en abandono. Es decir, la diferencia como tal es que el depósito es habilitado para una empresa en concreto y está en sus propias instalaciones y únicamente puede almacenar mercancía que esté consignada a ese depósito privado. Entonces, fíjese que esa es como una gran diferencia entre los depósitos públicos y depósitos privados. Dentro de los depósitos privados tenemos los depósitos privados para transformación y ensamble, como por ejemplo Sofasa. Sofasa transforma y ensambla vehículos, allá tiene su depósito donde llega todo el material CKD. ¿Qué es material CKD? Se denomina material CKD a todos los repuestos, al chasis, a todo lo que compone un vehículo. Llámese motocicleta, llámese camión, llámese buque, llámese, en fin, el material CKD es todos los insumos, así se le denomina a los insumos para ensamblar vehículos. Medios de transporte, lo pongo así en genérico porque no necesariamente son coches, no, sí pueden ser motos, está en Colmotos Yamaha, está Sofasa, hay varios. Estos son depósitos privados para transformación y ensamble. Hay otro tipo de depósitos que también son privados, pero ya no son para que lleguen material CKD, sino para que llegue otro tipo de mercancías, y son depósitos para procesamiento industrial o para hacer un producto terminado de tipo industrial. Hay otros depósitos privados aeronáuticos. Depósitos privados aeronáuticos, cuando se expidió el decreto 390, fue muy requerido por un usuario en particular, y fue Avianca, porque Avianca necesitaba una figura que le permitiera traer todos los aviones del holding de Avianca, que son muchísimos. Avianca es un holding súper grande, para ser reparados en Colombia. Por eso fabricaron el MRO de Avianca, que está ubicado en el aeropuerto José María Córdoba, y allá llegan todos los aviones del holding de Avianca, el holding que se llama Star Alliance, y además tiene otros grupos de ese holding,
y reparan todos los aviones del holding. Entonces, casi que ese tipo de almacenamiento y de depósito privado está casi que hecho a las medidas de Avianca. Y lo digo pues porque soy un poquito conocedor de esa situación, porque en principio no sabíamos ni cómo era que iba a operar. Sin embargo, en estos momentos, por ejemplo, Avianca, a pesar de que existe el depósito aeronáutico, Avianca sigue utilizando otras modalidades de importación diferentes, pero bueno, hay depósitos privados transitorios. Los depósitos privados transitorios son, por ejemplo, aquellos donde se va a realizar una feria internacional, pero que no solicitaron la autorización para hacer eh, zona franca por poco tiempo. ¿Cómo es que se llama este tipo de zonas francas? Transitoria. Exacto, Jorge Wilmar, gracias. Se me había ido el término. Hay ferias internacionales para los que se pide la autorización de establecer una zona franca transitoria, y es lo que pasa mucho en Medellín con Plaza Mayor. Pero se puede dar una feria internacional que no se vaya a hacer en una zona franca transitoria, y para eso está la figura del depósito privado transitorios, es decir, por un tiempo determinado. Y los depósitos para envíos urgentes, los depósitos donde llegan todas esas mercancías, las mercancías de DHL, las mercancías de FedEx, las mercancías, todo eso que tiene que ver con el courier, de lo que hablábamos anteriormente. Ese tipo de depósitos son depósitos también privados. Aunque los envíos urgentes lleguen para muchas personas, realmente el declarante como tal, el que presenta la declaración, es 472, es FedEx, es DHL, entonces por eso son también considerados como depósitos provisionales. Hay unos depósitos que se le habilitan a las empresas de cruceros, a las empresas aéreas, para poder almacenar las mercancías que van a usar los medios de transporte o lo que se le va a brindar a los viajeros en su viaje. Ustedes se imaginan cuánta mercancía consume un crucero, un buque en un crucero, cuánta mercancía consume un vuelo internacional a Europa. Entonces, se consumen alimentos, se consumen bienes en el avión, el propio medio de transporte consume combustible, consume todas esas cosas de consumo de los medios de transporte, sea para el propio medio de transporte, sea para la tripulación o sea para los viajeros, puede almacenarse en un tipo de depósito especial que se le habilita a esas empresas, y son depósitos que se llaman depósitos de provisiones de a bordo, para consumo y para llevar. ¿Por qué para consumo y para llevar? Porque recuerden, quienes viajan tanto por cruceros del mundo, que aquí hay muchos en este grupo, que viajan mucho y cada año se dan 2 o 3 cruceros, que a uno le venden cosas en los aviones, le venden lociones, le venden joyas, uno se antoja y compra de vez en cuando por ahí una cosita. También en esos depósitos se almacenan esas mercancías que son para llevar, para comprar en los medios de transporte. Y también tenemos otro tipo de depósito un poco más especial, que son los depósitos francos. Los depósitos francos es lo que conocemos muy en el lenguaje del argot popular como los INBON. ¿Qué son depósitos francos? Son almacenes ubicados en las salas internacionales de los puertos y los aeropuertos, donde quienes tienen la calidad de viajero internacional
pueden comprar mercancías en Colombia sin el pago de tributos aduaneros. Entonces, normalmente en estos lugares la mercancía que uno compra es mucho más barata. Entonces, eso es lo que conocemos como los inbound y se habilitan estos depósitos en las zonas internacionales. También es otro tipo de depósito privado. Todos estos depósitos públicos y privados les asiste una responsabilidad gigantesca que es recibir, almacenar y custodiar. Tres verbos rectores supremamente importantes: recibir, almacenar y custodiar. Cualquiera de ellos tiene que responderle a la entidad por la falla en el servicio en cualquiera de estas obligaciones que tiene: recibir, almacenar y custodiar. Ustedes se imaginan el problema tan grande en el que se mete un depósito público habilitado si le llega a entregar a un importador la mercancía equivocada y le entrega la mercancía que no ha sido nacionalizada y deja en su depósito la que sí fue ya nacionalizada. Esa mercancía que le entregó, que no está nacionalizada, está en el territorio aduanero nacional de contrabando. Ustedes se imaginan la responsabilidad, y les cuento un caso que pasó, no digo dónde, ni cuándo, ni cómo, pero les cuento que, lo digo porque a mí me tocó ese control en un depósito habilitado. Fuimos a hacer el inventario del abandono de una mercancía que en el documento de transporte decía joyería y bisutería en el documento de transporte, pero cuando fuimos a hacer el abandono encontramos unas estufas podridas, encontramos un costal con piedras, encontramos un costal con sal marina podrida. Imagínense las cosas que pueden pasar en un depósito si no hace la debida recepción, almacenamiento y custodia de la mercancía. Las responsabilidades tan grandes que tienen los depósitos públicos y los depósitos privados frente a los cambiazos de mercancías. Entonces es un tema bien complejo. Todo lo relacionado con el tema de depósitos habilitados, depósitos públicos, depósitos privados, está entre el artículo 82 al artículo, ya les digo, les digo para que lo lean porque es un tema bastante extenso. Al artículo 112 del decreto 1165, dentro de esos depósitos, dentro de esos artículos van a mirar muy bien las responsabilidades ya puntuales de cada uno de los tipos de depósitos, pero quiero traer como a colación, los requisitos más importantes para que se pueda habilitar un depósito público, un depósito por el momento público. ¿Por qué? Porque los depósitos públicos tienen unos requerimientos un poco diferentes y tienen, por ejemplo, estas responsabilidades. Deben presentar la hoja de vida de todos los socios y representantes legales. Fíjese que esto no es una cosa diferente a lo que también tienen que ser las agencias de aduanas. Esto es un requisito general. Acreditar y soportar un patrimonio líquido de acuerdo a los valores mínimos que se indican de acuerdo al sitio geográfico donde esté el depósito. Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, los depósitos que están en Barranquilla, en Buenaventura, en Cali, en Cartagena, en Medellín, en Pereira, en Bogotá y en Santa Marta, tienen que demostrar un patrimonio líquido de 146.694 VTs.
depósitos que están en ciudades principales. En el mismo sentido como son los niveles de las agencias de aduanas, así están los depósitos. Fíjense que los depósitos que están en Armenia, Bucaramanga, Cartago, Cúcuta y Manizales, el patrimonio que deben de demostrar es de 102.686 VTs. Y los depósitos que están en Arauca, Inírida, Ipiales, Leticia, Maicao, Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, San Andrés, Tumaco, Urabá, Valledupar, Pamplona y Yopal tienen que demostrar un patrimonio de 7.335 VTs. Entonces, fíjense que vamos como en el mismo sentido de cómo son los niveles de las agencias de aduanas, así están definido el patrimonio de los depósitos dependiendo del tipo de, como de lugar, de sitio geográfico donde esté ubicado el depósito. Tiene que tener unas áreas útiles. Por ejemplo, el área útil plana de almacenamiento no puede ser inferior a 1.000 metros cuadrados. No puede ser inferior a 1.000 metros cuadrados. La persona jurídica, al momento de presentar la solicitud, debe manifestar que se compromete a obtener los equipos para atender la adecuada, asegurar todo lo que es el depósito, asegurar el almacenamiento de las mercancías, comprometerse a que va a obtener las montacargas, las cámaras, de que se tiene que comprometer a que va a obtener todos estos elementos logísticos necesarios. Es un tema que es de compromiso. ¿Por qué? Porque pues es complejo que un depósito adquiera todo este tipo de infraestructura previamente y que por cualquier motivo después la DIAN no lo habilite. Entonces, acá basta con el compromiso, pero ese compromiso tiene que ser corroborado una vez se habilite, una vez comience a funcionar. Normalmente se hacen visitas para verificar si el depósito sí cumplió con esos compromisos. Todos los equipos tecnológicos, todo eso. En lo que tiene que ver con los depósitos privados, los requisitos son muy parecidos. Ya digamos que el patrimonio varía un poco. Digamos que las VTs para acreditar ese patrimonio es de 102.686. El área útil se reduce un poco, es de 500 metros cuadrados. De pronto se flexibilizan un poquito los requisitos. También tiene que manifestar que se compromete a obtener todos los equipos, toda la infraestructura, y la DIAN también a los depósitos privados. Creo yo que incluso le hace como todavía más visitas, porque yo personalmente he tenido la experiencia de visitar tanto depósitos públicos como depósitos privados para verificar el mantenimiento de requisitos. ¿Por qué? Porque el régimen sancionatorio castiga duramente el no mantenimiento de requisitos. Y digamos que la infracción, en mi opinión, más grande que se le hace a una agencia de aduanas y a un depósito público y a un depósito privado es la cancelación. Y un motivo para cancelar una agencia de aduanas y un depósito público y privado es que reduzca su patrimonio y es que no conserve los requisitos con los que fueron habilitados. Por eso es tan importante en los usuarios, en los operadores del comercio exterior, que se esté verificando el cumplimiento de todos los requisitos con los que la DIAN desautorizó esa habilitación como depósito.
Entonces, en esos artículos van a encontrar un poco de más información sobre todos los demás depósitos, todos los que les decía para transformación y ensamble, los INBON, los depósitos de procesamiento industrial, en fin. Ahí los van a encontrar un poco más especificados los requisitos de los otros depósitos, pero en términos generales, todos los depósitos tienen que cumplir con ese requisito de presentar hojas de vida de sus accionistas, de sus representantes, de sus gerentes. Y más adelante, para cumplir con todo lo que exige la UIAF, la unidad de análisis e información financiera, y para reportar los ROS, que son todo lo que tiene que ver con el reporte de operaciones sospechosas, y para cargar el sistema de riesgos, todos esos, agencias de aduanas, depósitos públicos y depósitos privados, tienen la obligación de estar presentando esos informes a la UIAF. Todo lo relacionado con el lavado de activos y con la financiación del terrorismo. Entonces, digamos que en cuanto a los depósitos, eso que les acabo de contar es lo más importante, pero les reitero, esto es un brochazo en esos artículos que les acabo de enunciar, entre desde las zonas primarias aduaneras, desde el artículo 75, les recomiendo que se estudien muy bien, hasta el artículo 112 del decreto 1165, que vamos a encontrar lo relacionado con las zonas primarias aduaneras, y dentro de las zonas primarias aduaneras vamos a encontrar la habilitación para el ingreso y salida de los viajeros y de las mercancías, y vamos a encontrar los depósitos, que los depósitos se dividen en públicos y privados, con una normatividad pues, bastante similar, con la diferenciación de a quién le pueden prestar los servicios, y con la diferenciación de que el patrimonio que se les exige para constituir unos y para constituir otros es diferente, pero ahí les dejo para que ustedes de manera autodidacta y partiendo de estas generalidades que les acabo de dar, lo estudien un poco más a fondo. ¿Listo? Compañeros, ¿alguna pregunta? No sé, ¿tienen algún comentario? Bueno, entonces no siendo más, dejemos por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. La idea es que en jueves, digamos que terminamos, antes de comenzar ya el régimen de importación, que es el próximo tema, vamos a terminar con lo que nos resta de porque nos quedan otras cositas por aclarar. Y hacemos otro simulacro con los últimos temas vistos. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos, hoy es jueves, nos vemos el martes si Dios quiere. Listo, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Moisés, que esté muy bien. Gracias, Moisés. Fin de semana. Muchas gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz puente, gracias. Muchísimas gracias. No se vayan para la finca que les ponen un comparendo. Muchas gracias. Intradian, presente. Presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Muy bien, compañeros. Dios los bendiga a todos y a sus familias. Feliz fin de semana. Amén, amén, igualmente. Gracias, igual, Moisés, para ti y tu familia, para todos. Gracias. Galli, no te quería verlo. Muchas gracias, Lili.
Gracias, Moisés. Con muchísimo gusto a ustedes. Gracias por asistir. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Ya saliste? Ah, bueno, ya llegaste entonces. No, es que yo apenas acabé de terminar con una clasecita en este momento. Listo. Chao.